Y ahora sí, ya estamos entonces con Andrés Tapia. Andrés, te damos la bienvenida acá a este espacio de Entrevistas Wambra. Bueno, y en primera instancia queremos solidarizarnos con la CONAIE, la CONFENAIE, por esta pérdida de Eduardo Mendúa, pero también justamente preguntarles cómo analizan ustedes este asesinato, en qué escenario se da. Buenos días. Sí, muy buenos días, Verónica. Un saludo a toda la audiencia de la Wambra. Muchas gracias por el espacio. Y sí, efectivamente es una situación muy lamentable que dabas un contexto muy acertado de todo lo que está pasando, ¿no? No es la primera vez que se pierde a un hermano defensor de la naturaleza, de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos. Lamentablemente se suma ya una lista a nivel nacional y sobre todo en la Amazonía de otros hermanos que han caído precisamente defendiendo, ¿no? Los territorios. Y pues lo que todos exigen, luego de esta consternación que hemos tenido en todos estos días, e incluso hasta hoy, que todavía es del sepelio, pero lo que todos exigen es justicia, ¿no? Transparencia, dar con los responsables de este crimen, totalmente reprochable, totalmente condenable, en el cual la sociedad en general, no solo el movimiento indígena, se han sumado. Yo diría que hay muestras de solidaridad de todas partes del país y de Latinoamérica y de distintas partes, que quiere decir que hay un rechazo total a esta clase de hechos que han sucedido. Ahora, Andrés, también que justamente queríamos saber qué es lo que sucede, porque ustedes señalan a Petroecuador como responsable del asesinato de Eduardo Mendúa, pero además de azuzar, digámoslo así, los conflictos en la Amazonía y en los territorios de la explotación petrolera. Bueno, no lo decimos nosotros o no lo decimos solo nosotros, sino que las primeras declaraciones de los mismos familiares del compañero Eduardo, su sobrina, otros familiares, dan cuenta de ello. Ellos señalan, son muy enfáticos en señalar que esto es responsabilidad de Petroecuador y del gobierno nacional. Si nosotros revisamos, que me refiero a las primeras declaraciones, ¿no?, que se tuvo al conocida la muerte. Pero si nos fijamos en la rueda de prensa que el día de ayer se brindó desde el lugar de los hechos, la esposa de Eduardo señala exactamente lo mismo, responsabiliza a Petroecuador y al gobierno nacional de los hechos. Nosotros obviamente hemos hecho eco de esta posición, que es la que ha marcado la gente más cercana a Eduardo, es decir, su familia, su esposa, sus sobrinos, sus hermanos, y por tanto obviamente hemos sostenido ese discurso, en el sentido que efectivamente es la presencia de Petroecuador en la zona la que genera la conflictividad en los últimos 10 meses, ¿no? No se había tenido, digamos, un nivel de conflictividad como este antes, si bien el problema es mucho anterior, tiene una larga data, pero se exacerba desde hace 10 meses más o menos, y ya el mes pasado, en este mismo año, en enero, el mismo Eduardo estaba denunciando pues ya enfrentamientos que se habían producido. ¿Por qué se producen estos enfrentamientos? Por la presencia de la empresa. ¿Por qué la presencia de la empresa? Por la necesidad de ampliar 30 pozos de explotación petrolera, y sabemos que la presencia de una empresa en un territorio genera, por un lado, conflictividad interna, división social. Entonces eso es lo que ha ocurrido. Incluso Eduardo denunciaba en enero, y la entrevista es de conocimiento público, el 12 de enero él denunciaba que trabajadores de la empresa Petroecuador dispararon contra comuneros de Dureno y resultaron heridos. Afortunadamente eso no llevó a mayores, pero también fueron heridas graves. No es un hecho menor el que sucedió el 12 de enero. Y en la misma entrevista, el mismo Eduardo responsabiliza al gobierno nacional y a Petroecuador. Es decir, hay una serie de antecedentes y declaraciones previas que sustentan la afirmación que se ha dado desde las organizaciones, tanto la CONFENAIE como la CONAIE, de responsabilizar por estos hechos al gobierno nacional y a la empresa Petroecuador. Andrés, buenos días. Les saluda Gabriela Peralta. En esa línea, preguntarle también qué significa para ustedes como organizaciones que resisten frente a los diversos proyectos extractivos, justo la muerte de Eduardo, pero también de otros defensores y defensoras. Bueno, en primer lugar, lo tomamos como una alerta nuevamente. El presidente de la CONAIE era muy claro ayer en el sentido de decir que esta muerte llega en el corazón del Consejo de Gobierno de la CONAIE, porque es un dirigente nacional. Si bien representaba a la CONFENAIE o a la Amazonía como amazónico dentro del Consejo de Gobierno de la CONAIE, es un dirigente a nivel nacional. La muerte de él, sin lugar a dudas, es un llamado de alerta, no solo para todos los defensores de derechos humanos, de la naturaleza, para todos los luchadores sociales, sino que también debe ser un llamado de atención para las autoridades. Es decir, qué tipo de protección tienen las personas, hombres y mujeres, que luchan
por defender los derechos territoriales de pueblos y nacionalidades o de cualquier colectivo social. Realmente es muy preocupante la situación. Hoy se ha dado este lamentable suceso, mañana puede ser cualquier otro dirigente que eleve su voz de protesta. Está claro que Eduardo se había convertido en la figura visible de resistencia frente a Petroecuador y ahora ya no está con nosotros. Entonces, cualquiera que eleve su voz puede correr con las mismas, tener las mismas o está sujeto a las mismas amenazas y la situación podría ir mucho más allá. Así que realmente lo tomamos como una situación sumamente preocupante, una alerta a todos quienes son parte de la estructura organizativa, pero también debe esto ser un llamado de atención, una alerta a los gobiernos, más allá de que hayan anunciado investigaciones celéricas y entre otros, no se soluciona esto solo con un tema específico, sino que tiene que ser una política de Estado el brindar la debida protección a los luchadores sociales, a los defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Ahora, Andrés, a la par, digamos, de lo que produce este asesinato de Eduardo Mendúa, varios territorios se encuentran movilizados. Estoy pensando, por ejemplo, en Edén, en Dícaro, en Gualel mismo, en Buenos Aires. Un poco coméntanos cuál es la situación, por ejemplo, de las comunidades ahorita de la Amazonía que justamente están en estos procesos de resistencia. Efectivamente, la Amazonía se mantiene en constante movilización. Por eso a veces un poco cuando a nivel nacional se especula con el tema de las paralizaciones, en realidad la Amazonía está permanentemente movilizada. Como bien lo señalas, la comuna del Edén ha retomado una movilización que en realidad ya la mantuvo en el año 2022. En el 2022, durante más de 2 meses, se sostuvo una movilización en esta comuna ubicada en la cuenca baja del río Napo, en la provincia de Orellana. Han retomado esta movilización y mi saludo a los compañeros con quien acabo de contactarme hace unos minutos atrás y a través de este medio quisiera darles esta información a todo el país, que están en estos momentos movilizados en pie de lucha. Ellos no han declinado la medida, de hecho, que iniciaron varios días atrás por el incumplimiento de los acuerdos que en 2022 llegaron con la empresa. Es decir, se movilizaron durante muchos días, meses incluso en el año 2022, llegaron a acuerdos con la empresa, nuevamente volvemos al mismo actor que es la empresa Petroecuador, no cumplió con esos acuerdos y la comunidad ha decidido volver a movilizarse y de hecho lo está haciendo. Más allá de que el día de ayer llegaron representantes de la empresa Petroecuador, no se llegó a un acuerdo todavía, entonces la comuna continúa movilizándose. Entonces un ejemplo claro de las comunas movilizadas y por otro lado efectivamente la situación de Dícaro que a inicios de año o a fines de año incluso, ¿no es cierto?, empezó con la movilización, es decir, varias semanas también sosteniendo movilizaciones precisamente por los incumplimientos de las empresas. Realmente esa es la tónica en la Amazonía, bueno, no solo en la Amazonía, también en la sierra con el caso de Tierra Urco, es decir, hay una constante movilización que denota esto. La gente no sale a movilizarse por nada, la gente se moviliza, realiza medidas de hecho cuando se incumplen los acuerdos, por un lado, que se puedan haber establecido en zonas como en la Amazonía Norte, donde ya existe explotación petrolera, o cuando se intenta ir por sobre sus derechos territoriales y se intenta ingresar con empresas como el caso de la minería en el sur, en Gualel. Ahora bien, Andrés, también, bueno, hemos escuchado declaraciones por parte del ministro del Interior, Juan Zapata, y también, bueno, decir de su propia voz que en la muerte de Eduardo no tiene nada que ver Petroecuador, por ejemplo, y también el gobierno ecuatoriano, ¿no? ¿Qué decir ustedes al respecto? Porque desde su discurso ellos justamente apuntan a que es netamente un conflicto interno. Bueno, es una lectura totalmente superficial de la realidad, tanto la de Juan Zapata cuanto la del ministro de Energía y Minas, que fue la primera persona que dijo esto, ¿no?, en Ecuavisa, al día siguiente de los hechos. Una lectura totalmente superficial en la cual prácticamente se lavan las manos de la responsabilidad que sí tiene la empresa Petroecuador, no solo en este caso, no en el caso del asesinato, sino en muchos otros hechos. Recordemos el derrame de abril del 2020, el segundo derrame más grande de la historia, donde Petroecuador no tomó los correctivos del caso y se produjo el derrame que luego el año siguiente también hubo un segundo derrame. Y allí también dijeron no tener nada que ver. Es decir, esto ya es una tónica en la cual los representantes de la empresa, los representantes del gobierno cubren las falencias que ha tenido la empresa para no asumir responsabilidades. Refiriéndonos al caso y los dos casos, y el caso que acabo de señalar de Edén, vincula a la misma empresa. No están cumpliendo acuerdos y por tanto la gente se moviliza. Entonces, nuevamente allí responsabilidad de la empresa, que es una empresa estatal y por tanto responsabilidad del Estado, del gobierno, que no le están queriendo asumir. En el caso en mención, vuelvo y repito,
El ministro trató de desviar la atención diciendo que esto es un conflicto antiguo de tierras, pero el problema estalla hace 10 meses cuando la empresa ingresa en el territorio y continúa una escalada de conflictos por la presencia de la empresa. Es decir, hay un actor ahí central, que es la empresa Petroecuador, que es el que está generando la conflictividad. Más allá de que efectivamente puedan generarse conflictividad interna, los líderes que han estado en esta resistencia han sido muy claros en identificar cuál ha sido el actor y a quién responsabilizar. Y el mismo compañero que hoy ya no está con nosotros, como es Eduardo, en enero ya advertía y responsabilizaba a la empresa y al gobierno de ello. Entonces nosotros no estamos inventando el agua tibia, no estamos haciendo elucubraciones, especulaciones, nos estamos ciñendo a los hechos, que es la presencia de la empresa, y a las declaraciones de voceros comunitarios como el compañero que ya no está ahí con nosotros, pero también sus familiares que han sido muy enfáticos en responsabilizar a la empresa por el contexto en el cual ocurren estos lamentables hechos. Ahora, Andrés, coincidentemente el asesinato de Eduardo Mendúa sucede días después de esta asamblea que la CONAIE, el movimiento indígena, realizara acá en Quito, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y donde, digamos, una de sus las resoluciones de este consejo fue el llamado a la movilización, que ya de hecho en el país se ha generado varia agitación, varias voces que hablan del paro, etcétera, pero justamente hay que preguntar, el asesinato de Eduardo Mendúa, ¿cómo se lee en medio de este llamado a movilización de la CONAIE? ¿Habrá un cambio de escenario? ¿Cómo se plantea esto? Sin duda es de igual manera preocupante, por eso yo decía, este hecho es una alerta a todos los luchadores sociales y se produce efectivamente 2 días después del Consejo Ampliado. En el Consejo Ampliado estuvimos ahí en la mesa directiva con el compañero Eduardo. Imagínate lo fuerte que es eso para todos sus compañeros, tanto del Consejo de Gobierno de la CONAIE cuanto del Consejo de Gobierno de la CONFEñAE, tener a tu compañero, que es un compañero del proceso, junto ahí cerca y después de 2 días enterarte que ha sido asesinado de esta manera. Sin lugar a dudas, eso es una alerta. Hay que mantenerse muy vigilantes frente a los hechos. No se puede, por supuesto, las medidas de seguridad deben reforzarse porque hay riesgos todo el tiempo, ¿no? Los dirigentes estamos constantemente expuestos a distintos tipos de amenazas. Uno mismo ha sufrido amenazas, hostigamiento, muchos compañeros constantemente, sobre todo los presidentes, están expuestos a esta clase de amenazas y ya llegan momentos en los cuales la situación se sale de control, como es en el caso, ¿no? Entonces, sin duda nos llama a una profunda reflexión, pero eso no quiere decir que con eso se detiene la movilización. Al contrario, la movilización se mantiene. Se ha intentado desviar la atención indicando que hay un paro nacional en el cual se va a caotizar el país. Lo que se ha sido muy enfático es de que hay procesos de movilización y lo acabamos de conversar en esta entrevista. Hay movilizaciones que ya están activadas, hay medidas de hecho que ya se están realizando, por ejemplo acá en la Amazonía o en la Sierra Sur. No es que va a surgir una nueva movilización, sino que las movilizaciones permanentemente se están realizando. Ese fue el sentido de la primera resolución del Consejo Ampliado, activar las movilizaciones o una movilización permanente. Es decir, los sitios donde ya están movilizados van a continuar haciéndolo, o surgirán otros sitios donde la gente se movilice porque no se están cumpliendo con o se está incumpliendo con los derechos. Entonces, a eso nos referimos con una movilización permanente. Yo creo que la misma agenda de los mismos medios convencionales tradicionales ha sido posicionar la idea de un paro para generar este enemigo interno, esta figura de enemigo interno que el gobierno ha sido tan eficaz en construirla y precisamente generar procesos de persecución y de amedrentamiento. Esperamos, y en eso sí digo esperamos, que este asesinato no tenga esa pretensión de intentar callar la voz de los dirigentes, porque realmente un dirigente solo es un vocero de las decisiones colectivas tomadas por el pueblo. Entonces no puede endilgarse al dirigente la responsabilidad cuando un pueblo decide movilizarse. Esperamos que esto no esté vinculado con el tema del Consejo Ampliado, pero sin duda genera mucha sospecha y sobre todo genera mucha preocupación en todos quienes formamos parte de la estructura de la CONAIE. Andrés, ya casi para terminar también, preguntarte cuáles son las demandas luego de esta asamblea que se llevó a cabo este viernes pasado, pero también luego de este episodio que enluta al país. Bueno, además de declararse en movilización permanente la estructura del movimiento indígena, que vuelvo y repito, quiere decir reforzar o continuar con las medidas donde ya existen, porque estamos hablando de al menos 2 o 3 sitios acá en la Amazonía donde están movilizados, y si nos vamos a nivel de la sierra es de igual manera. Entonces, mantener esas movilizaciones.
convocar asambleas territoriales para tomar decisiones también conjuntas desde las estructuras organizativas. Y en medida que eso avance, pues veremos el escenario cómo se va dando. ¿Por qué? Porque aquí el Estado está tratando de evadir su responsabilidad, pero hay una situación concreta que es la crisis de gobernabilidad y el prestigio que ya no tiene el presidente de la República. Por eso la segunda resolución toma distancia respecto a cualquier tipo de diálogo con el gobierno y más bien se pide su renuncia por la crisis política que está viviendo el Estado. Entonces, en ese sentido, si el gobierno toma decisiones equivocadas, como por ejemplo convocar una muerte cruzada, lógicamente eso desencadenará una reacción popular y por eso la resolución dice, si se activan ese tipo de mecanismos, si se pretende ir en contra de una voluntad popular expresa que no respalda al presidente de la República y eso genera otros procesos de paro, de movilización, de levantamiento o como quiera llamarse, eso ya es un siguiente escenario de lo cual nosotros ya no nos responsabilizamos. Entonces hay que marcar un poco eso porque ese es el sentido de las resoluciones que se tomó, no como se lo ha querido pintar que de manera irresponsable el día de mañana ya se iba a convocar un paro y prácticamente han convertido el 8 de marzo, que es un día reivindicativo por la lucha de nuestras compañeras, han intentado confundir diciendo que eso ya es un paro nacional que se está convocando. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se leen la discusión y las resoluciones que han sido hechas públicas, porque hay intentos, me parece, de confundir desde ciertos espacios de los cuales les es muy conveniente generar un escenario que no tiene que ver con la realidad. Y en tercer lugar, en función de todo eso, obviamente se ha decidido la ruptura del diálogo, porque es un diálogo que no conduce absolutamente a nada en un momento en el que el presidente tiene tan baja popularidad, en un momento en el que el país le ha dicho no a su consulta popular, entonces no tiene nada que ofrecer, no tiene oxígeno político y mantenerse en un proceso de diálogo, luego que durante varios meses no ha funcionado, pues sería realmente, no se podría llegar a ningún resultado, ¿no? Entonces, esas son decisiones colectivas, la estructura organizativa es la que ha marcado esas decisiones y nosotros simplemente las comunicamos como voceros de las mismas. Ya para cerrar esta entrevista, Andrés, justamente el 8 de marzo, ¿qué se tiene previsto desde las mujeres de la Confrenaye para aprovechar, digamos, la entrevista? Sí, el 8 de marzo es un día reivindicativo que siempre se lo ha reivindicado, ¿no es cierto? Siempre se ha tenido una activa participación. En esta ocasión el Consejo Ampliado definió el acompañamiento, la participación en Quito, sobre todo, es decir, a nivel nacional, de las mismas estructuras de todo el movimiento indígena, incluido la Confrenaye, en la ciudad de Quito por el hecho de que es una movilización muy importante, ¿no es cierto?, que se lo realizan desde distintos sectores en la ciudad de Quito. Al mismo tiempo que se presentarán algunas medidas, algunas acciones de inconstitucionalidad, entre otras en términos jurídicos. En ese sentido, entonces, la convocatoria es a sumarse, hacer una sola fuerza para que este día, que es un día de resistencia, un día de lucha, tenga esa presencia a nivel nacional también del movimiento indígena. Entonces ese es el llamado que se ha hecho. De ahí a que eso se haya querido confundir con que ya empieza el paro nacional ahí, yo no sé quién es el interesado y vuelvo y repito, hay intenciones claras desde los mismos agentes vinculados a la derecha, contradictoriamente o aunque no parezca, de intentar posicionar la idea de que el movimiento indígena de manera irresponsable ya ha decidido convocar un paro, cuando lo que estamos haciendo es reivindicar una fecha trascendental, una fecha histórica, así como se hará también el 28 de marzo en la presentación de la Ley de Aguas. Es decir, son jornadas de movilización que se estarán dando en el país y a nivel nacional, en la cual se estará reivindicando derechos, se estará exigiendo el cumplimiento de los 10 puntos de la CONAIE y, por ejemplo, dentro de estos 10 puntos, el mandato de la Ley de Aguas es un tema central para los pueblos y nacionalidades y, por tanto, el 28 de marzo también estaremos yendo a Quito para presentarlo, pero eso no quiere decir que con ello ya se ha iniciado una jornada de caotización del país o de ruptura de la democracia, como el presidente de la República, de manera totalmente desadecuada, inadecuada, ha intentado decirlo. Parece que sus asesores o sus operadores políticos no están entendiendo o no leyeron las resoluciones de la CONAIE o tienen mala información por parte de sus agentes porque no están entendiendo el sentido que el movimiento indígena ha dado a estas fechas reivindicativas y a los procesos de movilización social en el país. Andrés, agradecemos la entrevista, esperamos contar contigo en una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes por el espacio.